Amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien tome las riendas de este programa, que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que toque nuestros corazones para que podamos transformarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy a este programa le vamos a llamar Volver a Dios, porque muchas veces con tantas cosas que el mundo nos propone, nos olvidamos de Dios. Y hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de permitir que Él ingrese en nuestra vida, toque y transforme nuestros corazones. Y para eso nosotros tenemos que querer, porque hay algo que Dios respeta y es nuestra libertad. Él siempre quiere tenernos, como bien Jesús nos enseñaba, como una gallina tiene a sus pollitos bajo sus alas, pero nosotros tenemos que querer. Y eso implica renunciar a todo lo que el mundo nos propone, eso implica sacar de nuestra vida todo lo que nos aparta de Dios, que es el pecado, y también implica esforzarnos por llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a poner en práctica eso si no conocemos las Sagradas Escrituras? Somos privilegiados en tener un canal católico donde se enseña la palabra de Dios, donde podemos conocer más de Dios y así podemos dejar que Él transforme nuestras vidas, porque realmente el conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia, cuando lo ponemos en práctica, nos lleva a una transformación. Por eso nos decía ya allá en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, nos decía San Juan Bautista: cambien su vida y su corazón porque está cerca el reino de los cielos. En realidad, el reino de los cielos está a nuestra disposición, pero cuando nosotros queremos ingresar a seguirle a Jesús, porque Jesús es nuestro Rey. Jesús tiene que ser nuestro buen pastor que nos conduzca al Padre. Y Él, fíjense, Él vino a enseñarnos una filosofía nueva de vida. Él nos vino a mostrar cómo tenemos que tener una vida con Dios. Y eso ya no depende de Dios, sino muy por el contrario, está en nuestras manos. Y eso implica esforzarnos todos los días por llevar a la práctica la palabra de Dios. Esforzarnos todos los días por hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios, por hablar de acuerdo a la voluntad de Dios, aprender a callar cuando tenemos que callar y hablar cuando vamos a construir, no cuando vamos a destruir. Implica una purificación de nuestra mente, sacando de nuestra cabeza todo aquello que nos aparta de Dios. Saben que nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestra mente. A veces tantas cosas que escuchamos, tantas cosas que vemos,
Y eso comienza a destruir nuestra capacidad de razonamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso San Pablo nos dice en el capítulo 12 de las cartas a los romanos: transfórmense por la renovación de la mente. Así sabrán lo que es bueno, lo que agrada a Dios, lo que es perfecto. Y tenemos que aprender a renovarnos insertando esta nueva manera de pensar que aprendemos en la palabra de Dios, que hace tantos años está a nuestra disposición, pero nosotros tenemos que querer vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y fíjense que a veces dicen, no, pero la palabra de Dios tiene tantos años, y sin embargo las Sagradas Escrituras están tan vigentes hoy como hace 2000 años. Las Sagradas Escrituras nos muestran la verdad de Dios y nosotros tenemos que decidir seguirle a Jesús. ¿Saben que muchas veces las personas tienen el deseo, como esa intención de seguirle a Jesús? Pero acuérdense que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esos deseos de seguirle a Jesús tenemos que llevarlo a la práctica. Y eso implica renunciamiento. Y vamos a encontrar muchísimas cosas a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, de que para el mundo es normal, pero que para Dios está mal. Y eso implica cambiar. Eso quiere decir que hay cosas que estamos haciendo que no son del agrado de Dios y que nos va a conducir al pecado, o que son pecados. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios nos abre el entendimiento y nos lleva a comprender qué tenemos que hacer para poder estar prendidos a Él, unidos a Él y no apartándonos nunca de su presencia. Porque no hay cosa más triste que le pueda ocurrir al ser humano que estar apartados de Dios. Por eso, en tiempo de Dios, aprendemos cómo estar siempre prendidos a Dios. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de volver a Dios y quería compartir con ustedes esta fascinante historia que aparece en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, del Hijo Pródigo. Él se había dejado llevar por todas las cosas que el dinero puede comprar. Sin embargo, cuando se dio cuenta, terminó perdiendo hasta el dinero que tenía. ¿Por qué? Porque le sacó de ese primer lugar a Dios. Y nos hace reflexionar de cómo nosotros tenemos que sopesar en cada una de nuestras vidas si Dios está primero o qué está primero. Porque eso que muchas veces dejo por poner en primer lugar y dejo de lado a Dios, eso que me llevó a sacarle a Dios en mi vida me puede terminar perdiendo. Entonces vamos al capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde nos habla del hijo pródigo. Y dice: Jesús puso otro ejemplo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde. Y el padre la repartió entre ellos. Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a un lugar lejano y allí malgastó su dinero en una vida desordenada. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de lado a Dios y desordenamos nuestra vida? El desordenar, ¿por qué? Porque se deja ese primer lugar que tiene que ocupar Dios a otras cosas o a otras personas. Acuérdense que el primer mandamiento nos dice el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y el amor a Dios implica darle ese primer lugar en nuestra vida, en todo, teniendo siempre presente que Dios nos mira en todo momento y que Dios quiere lo mejor de nosotros. Pero cuando le sacamos a Dios nuestra vida o le damos más importancia
a cosas o a personas que a Dios, como este hijo pródigo que él quiso el dinero que el día que no estaba su papá tenía que cobrar, pero no, él ya quiso ahora. Y eso muchas veces ocurre, ¿verdad? El ser humano quiere las cosas rápidas, en su momento, y no quiere esperar. Pero ¿qué le pasó? No tenía la madurez para poder mantener lo que había recibido. Entonces dice, pocos días después el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a un lugar lejano, ni siquiera se quedó cerca de su padre ni de su hermano, sino se fue lejos y malgastó su dinero en una vida desordenada. Cuando lo gastó todo, porque hay que saber que el dinero, si no se produce, se acaba. Y llegó un momento en que gastó todo lo que tenía. Cuando lo gastó todo, sobrevino en esa región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Así, de repente, de tener todo, pasa a la necesidad. Y muchas veces en esa necesidad el ser humano le busca a Dios. Pero él lo primero que hizo fue ir a buscar trabajo, dice. ¿Y en qué uno trabaja? En lo que uno sabe hacer. Porque uno no puede trabajar en algo que no sabe hacer a no ser que vaya a aprender algo, ¿verdad? Pero él, hijo de un ser que tenía mucho, de una persona que tenía mucho dinero, de un señor que tenía mucho dinero, él malgastó su tiempo. Y en vez de estudiar, en vez de aprender, él simplemente desordenó su vida. Llegó el momento en que tuvo que usar ese dinero y ya no tenía. Entonces fue a buscar trabajo y dice, y se puso al servicio de un habitante de ese lugar que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Acuérdense que para el judío lo más impuro que había era cuidar cerdos. Y él se fue a trabajar en algo impuro, pero era porque no sabía hacer nada. Y esto para los jóvenes, el tiempo de estudiar no hay que desaprovechar, porque cuando Dios nos da esa oportunidad de estudiar es para que estemos preparados para lo que viene después. En la vida no hay que desaprovechar ninguna oportunidad, pero siempre todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con Dios. Porque cuando hacemos sin Dios, cuando hacemos de acuerdo a nuestros criterios, cuando nosotros muchas veces podemos inclusive hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, eso va a traer consecuencias negativas en nuestra vida. Bueno, dice después, hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Qué quiere decir? Que tampoco el patrón le pagó. Por eso quería comer la comida de los cerdos, porque si él hubiese tenido una remuneración por su trabajo, hubiese podido ir a comprar comida. Pero sin embargo, no tenía. Entonces dice que se puso a reflexionar ya en la necesidad, ya en el mal momento, ya en ese dolor de ver de que todo le estaba saliendo mal. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Por qué no me levanto? Volveré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos. Fíjense, lo primero que hace es reflexionar lo que perdí. ¿Cuántas veces pasa eso, verdad? De que las personas de repente terminan perdiendo lo que tenían por desordenar sus vidas, por hacer las cosas apartados de Dios. Y después viene el dolor. Después viene la circunstancia difícil. Y ahí es donde las personas en su dolor le buscan a Dios. No quiere decir que Dios le haya enviado ningún mal momento a este muchacho. Él se las buscó. Dios simplemente permitió.
Pero cuando él entra en sí, cuando él reflexiona y empieza a darse cuenta de lo que tenía y de lo que perdió, entonces ahí decide volver al Padre. Nosotros también tenemos que reflexionar y analizar cuánto estamos perdiendo en nuestra vida cuando dejamos de lado a Dios, porque es tiempo de volver a nuestro Dios que nos ama, que nos quiere regalar bendiciones, pero que nosotros también tenemos que recibir esas bendiciones y no perderlas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de volver a Dios y leíamos el capítulo 15, una partecita del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde nos habla del hijo pródigo, aquel muchacho joven que pide su parte de la herencia y que se aleja de su padre para ir a gastar todo lo que tenía en una vida desordenada hasta que se queda en la ruina. Porque cuando nosotros gastamos y no producimos, ese dinero se acaba. Y ahí, en su dolor, en su desesperación, busca trabajo, le ponen a cuidar cerdos y resulta que no le pagan por su trabajo, entonces quería comer hasta la comida de los cerdos. Y ahí reflexiona que tenía que volver junto a su padre y que él le iba inclusive a pedir a su papá que le trate como a sus siervos, como a sus empleados, pero que le vuelva a aceptar. Y acá entra esa decisión que nosotros tenemos que tomar de volver a Dios, de acercarnos a Dios, porque fíjense, Dios no mira cuántos pecados nosotros tenemos. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos cuando nosotros estamos arrepentidos y recibirnos con los brazos abiertos. Bien dice la lectura que este joven se había ido a un lugar lejano, entonces tenía un camino que recorrer para acercarse nuevamente a su padre. Y dice: partió pues de vuelta donde su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. El papá que estaba esperando siempre que algún día su hijo vuelva. Y así también Dios espera siempre que nosotros volvamos, que volvamos a Él, pero dispuestos a dejarnos transformar por Él, dispuestos a que su palabra cause un efecto positivo en nuestras vidas, haciendo de que nosotros nos decidamos a cambiar, haciendo que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, porque el Señor nos transforma a través de su palabra. Pero nosotros también tenemos que querer cambiar y esforzarnos por llevar a la práctica lo que el Señor nos pide. Muchas veces las personas en las dificultades quieren buscar a Dios, pero después se les soluciona su dificultad y muchas veces dejan de lado de nuevo a Dios. No, cuando nosotros decidimos volver a Dios es para permanecer con Él. Así como Jesús nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan: permanezcan en mí y yo permaneceré con ustedes. Y este muchacho vuelve junto a su papá. Y el papá, que lo esperaba con alegría, con amor, dice que cuando lo vio, corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Así también, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros errores, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos abraza con amor y nos vuelve a acoger para que entremos bajo su protección. Pero hay una condición:
el arrepentimiento. Fíjense, este muchacho se arrepiente de lo que hice. Él dice, ¿cuántos están con mi papá y tienen trabajo y solamente son sus siervos? Por eso él vuelve para pedirle que aunque sea lo acepte como su siervo, siendo hijo. Y el padre, cuando él le abraza, lo escucha, que él le dice, Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Él se acordó de Dios. ¿Por qué se acordó de Dios? Porque había recibido la instrucción de quién es Dios. Así nos muestra que este papá le instruyó a su hijo en el amor a Dios. Y cuando él se da cuenta que todas las cosas que está viviendo en este momento son consecuencias de todas las cosas malas que hizo y de los pecados que cometió, él le dice, Padre, pequé contra Dios y contra ti. O sea, toma conciencia de que él dañó a Dios. Por eso, mamá, papá, hoy te digo, enseñale a tus hijos de Dios. Aprende vos y enseñale, pero con palabras y con obras. Porque cuando nosotros no tenemos coherencia de vida, los hijos enseguida nos llaman la atención. Entonces, que nuestra vida demuestre que Jesús vive en cada uno de nuestros corazones. Pero también hay que tomarse tiempo dentro de todo lo que es la educación para enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, la importancia que Dios tiene que tener en sus vidas, enseñarle los mandamientos, la palabra de Dios, compartir con ellos y mostrarle qué importante es dar tiempo a Dios, rezar juntos, leer la palabra juntos y demostrar que esa palabra realmente se hace carne en nosotros, es vida en nosotros, que no es solamente un conocimiento acumulado, sino que todos los días damos ese buen ejemplo de vivir dentro de la palabra de Dios. Bueno, pero el padre dijo a sus servidores, tráiganle rápido la mejor ropa y póngansela, colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo, comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo he encontrado, y se pusieron a celebrar la fiesta. Bueno, todo eso tiene también un significado bíblico, ¿verdad? La mejor ropa, la vestidura, el Señor nos quiere revestidos de virtudes. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que les pasó es que se dieron cuenta que estaban desnudos, estaban sin ropa. El pecado nos deja en la desnudez espiritual, pero cuando acudimos a Dios, cuando nos prendemos de Él, tenemos ese ropaje espiritual. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de volver a Dios. Leíamos una partecita de la parábola del hijo pródigo que aparece en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 y cómo el papá recibe a este hijo con amor, dándole la oportunidad de una vida nueva. Así también cuando nosotros decidimos volver a Dios y unirnos a Él, el Señor nos ofrece esa oportunidad. Decía que le traigan el mejor ropaje o el mejor vestido, que le pongan un anillo en el dedo y que le den zapatos para que pueda caminar. Bueno, acá nos muestra algo que aprendemos en el lenguaje bíblico. Hablamos recién del ropaje espiritual, que tenemos que estar revestidos de virtudes, revestidos de Dios. También el anillo es esa unión con Dios, una unión sin fin, ¿verdad?
Eso significa, y en aquella época el anillo era lo que utilizaban ellos como la firma, porque tenía un sello, ¿verdad? Entonces cuando ellos hacían un contrato, tenían ese anillo donde ellos firmaban o donde ellos sellaban. También nos enseña entonces de que nosotros tenemos que llevar ese sello de Dios, que nosotros tenemos que entender que nunca tenemos que apartarnos de Dios y mantenernos siempre en esa unidad con Dios. Y después nos habla del zapato, ¿verdad? Que es el celo por propagar el evangelio de la paz. Y eso tenemos que saber de qué es caminar dentro de la palabra de Dios todos los días. El Señor nos quiere recibir para que estemos siempre con Él, así como ese padre recibió al hijo pródigo para que permanezca con Él e hizo una fiesta porque Él llegaba. Así también hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, por un solo pecador que se arrepienta y vuelva a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de definirnos por Dios, de dejar de lado esa vida mundana donde Dios no está presente, aunque recemos, porque muchas veces se reza, pero resulta que la vida de la persona demuestra en su día a día de que Dios no está. Por eso no es para que analicemos a otros, es para que nos analicemos nosotros y veamos si estamos dispuestos a volver a Dios y a dejar que Dios transforme cada una de nuestras vidas. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por recibirnos siempre, no mirando nuestra condición de pecadores, sino invitándonos a arrepentirnos de nuestros pecados y a tener una vida nueva contigo. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Acudimos a ti, mi Dios, con toda nuestra vida, y nos ponemos ante tus pies para que tú nos transformes, para que tú nos tomes de la mano, sane nuestra herida y nos conduzcas al Padre. Ese Padre que quiere que estemos siempre con Él, que nunca nos apartemos de tu presencia y que podamos llevar a la práctica, mi Dios, todo aquello que tú nos vas enseñando a través del conocimiento de tu palabra, de la aceptación y de la práctica. Bendícenos, mi Dios, bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones, en nuestras oraciones, y llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, que actuemos siempre, mi Dios, como verdaderos hijos tuyos, demostrando nuestro comportamiento, que tú habitas en cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.